Aquí comienza Entre el cielo y la tierra. Un espacio y un tiempo para cerrar y empezar la semana. Nuestro lugar para la reflexión. Entre el cielo y la tierra. Con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto volver a encontrarnos como hacemos todos los domingos acá en Radio Rivadavia, Entre el cielo y la tierra. Padre Guillermo Marcó, buenas noches. Buenas noches, Max. Buenas noches a todos. Vamos a tener un programa especial, días muy intensos están viviendo a nivel mundial, en el desafío, en el camino de construir la paz entre todos, con un rol protagónico del Santo Padre, del Papa Francisco. Vamos a estar conversando con uno de los grandes protagonistas de este tiempo, que es Omar Abud. Vamos a escuchar una nota que grabamos el día viernes con un pie ya en el avión, partiendo nuevamente hacia Roma para acompañar al Papa, conjuntamente con el rabino Abraham Skorka, otro argentino que lo acompañó en la peregrinación a Tierra Santa, y que el Papa les pidió que volvieran a acompañarlo en este encuentro de oración junto a los dos presidentes, tanto de Israel como de Palestina. Y también dialogaremos con el rabino Daniel Goldman, también en una nota grabada, que justamente porque el día sábado hubo un encuentro muy importante en el Cabildo, donde refrendamos un documento que se firmó en el 2005 con el entonces cardenal Bergoglio, el Centro Islámico, la DAIA y la AMIA, en contra de todo fundamentalismo y toda manipulación del nombre de Dios en el uso de la violencia, ¿no? Un antecedente de todo lo que está pasando hoy en día en Roma. Y por otro lado, digamos, también la puesta como en escena del Manifiesto de Jerusalén, un documento que se firmó y se le entregó al presidente Shimon Peres. Todo esto esta noche acá, Entre el cielo y la tierra, que necesita de un gran protagonista para que la paz sea posible. De vos, que estás del otro lado escuchándonos, quédate entre el cielo y la tierra, quédate en Rivadavia. Acompañan Entre el cielo y la tierra. La Fundación Fragua. Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Filco habla de vos. Heladeras Filco, con toda la tecnología de termotanques RIM. En Arcor creemos que el mundo necesita más momentos mágicos. Por eso llevamos nuestros productos a más de 120 países, para que millones de personas los disfruten en todo el mundo. Arcor, alimentando momentos mágicos. ProvinciaNet, nuevos emprendimientos tecnológicos, es la empresa del Grupo Provincia que brinda soluciones tecnológicas a los sectores públicos y privados. Tecnología al servicio de una provincia más moderna, más desarrollada. Conoce más de la empresa ingresando a www.provincianet.com.ar. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación, Daniel Scioli. Y Praga Comunicaciones. Padre Guillermo, hoy celebramos en la iglesia una fiesta muy linda, muy esperada, que culmina de alguna manera este largo camino de 50 días de la Pascua. El domingo pasado celebramos la ascensión de Jesús al cielo y hoy celebramos Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Nos prometía hace poquito Jesús en el Evangelio: no los dejaré solos, les mandaré al Paráclito, esto que vos nos explicabas, que es un defensor para que nos acompañe. Sí, la fiesta, para mí una de las fiestas más lindas que tiene la iglesia, no sé por qué, pero le tengo... No es una fiesta, que la gente celebra la Pascua, celebra Navidad. Pentecostés es una fiesta que pasa medio ahí como desapercibida. Si en un ratito hablamos con Dani Goldman, le vamos a preguntar el origen de esta fiesta, pero que tiene una característica nueva. Es decir, la gente estaba reunida para Pentecostés, o sea, para esta fiesta judía en Jerusalén, y de repente dice que todos, partos, medos y elamitas, o sea, gente de pueblos extranjeros, escuchaban hablar a los discípulos en su propia lengua, como anunciar el Evangelio en diferentes lenguas. Una traducción simultánea. Sí, y en realidad hay que tener como trasfondo lo que pasó cuando Dios en el Antiguo Testamento, justamente porque los hombres habían levantado un templo que se parecía a una montaña, como eran los templos en el Antiguo Oriente,
y dice, bueno, al final vamos a bajar y a confundir las lenguas de los hombres. Es un texto mítico que en realidad pretende explicar por qué los hombres de diferentes culturas hablan en lenguas distintas, no se entiendan, ¿no? Y justamente escuchar hablar en tu propia lengua es como decir, hay un solo espíritu que unifica en un solo mensaje, ¿no? Es una cosa interesante. Y creo que además este espíritu que el Señor nos manda, reciban el Espíritu Santo, bueno, es el que hace nuevas todas las cosas, el que nos da esa fuerza que viene de lo alto, que tantas veces necesitamos para seguir adelante, ¿no? Frente a lo que nos pasa, al desamparo, a la debilidad, a la falta de perseverancia y en nuestra propia fe también. Bueno, es el Espíritu el que nos dice, vayan, yo los envío, no tengan miedo. Me parece que en un tiempo de mucha confusión, de mucha división, de demasiadas lenguas, pareciera que aún los que convivimos en una misma ciudad, en un mismo país, a veces hablamos en lenguas diferentes o tenemos valores diferentes. Me parece que esta venida del Espíritu Santo nos invita a encontrarnos con el otro, a que podamos tener un corazón abierto para entendernos, para de alguna manera ponernos en la sintonía del otro. Sí, dentro de este contexto es interesante pensar que, bueno, justamente el Papa Francisco ha reunido a dos dirigentes, digamos, el presidente de Palestina y el presidente de Israel, justamente para rezar, ¿no? En un día tan particular como Pentecostés, pidiendo la unidad, pidiendo vivir en paz. Y bueno, que después es una tarea enorme, gigantesca de los dirigentes, pero que sin duda es muy representativo que en este día tan particular, donde los pueblos de diferentes lenguas se unen para escuchar un solo mensaje, bueno, que el Papa haya podido reunir en Roma, en su casa, bueno, justamente los dirigentes de países tan cercanos en cuanto a la territorialidad, pero también tan lejanos en cuanto a la fraternidad. Si Jesús hubiese bajado de la cruz antes que termine su pasión, si María hubiese dicho al cielo que no, luego de escuchar a Simeón, si el amor se diera frente al miedo y negociara un alto al fuego con el mal y la opresión, si la fe se convirtiese en duda y la alegría en amargura, ¿para qué tanta canción? Si el Bautista hubiese decidido huir sin llevar a cabo su misión, y si Pedro hubiese escapado de Nerón, dejando al rebaño sin pastor, si todo lo puro y verdadero se comprara con dinero, no tendría más valor. Si la luz se volviese penumbra y todo se quedara a oscuras, ¿dónde iríamos tú y yo? Dímelo, peregrino, peregrino, ni una bala te detuvo en tu camino. Peregrino, ya aprendimos que jamás debemos darnos por vencidos. Peregrino, peregrino, no fue en vano todo lo que has recorrido. Peregrino, buen amigo de María, el predilecto de sus hijos. Estamos en comunicación telefónica con el rabino Daniel Goldman, uno de los cofundadores, conjuntamente con el padre Guillermo Marcó y con Omar Abud, del Instituto del Diálogo Interreligioso. Dani Goldman, ¿cómo estás? Max Gulmanelli y el padre Guillermo Marcó te saludan. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Siempre con los mejores recuerdos y los mejores presentes por ustedes. Dani, primero, antes que entremos de lleno al tema que nos ocupa, quería preguntarte, porque nosotros celebramos este fin de semana la fiesta de Pentecostés, que tiene su origen en una fiesta judía.
Entonces quisiera que nos expliques. Tiene su origen en lo que nosotros llamamos la fiesta de Shavuot o fiesta de las semanas, que en definitiva va a ser la misma traducción que Pentecostés, que tiene que ver con 50. El cálculo que se hace desde el momento en que el pueblo hebreo sale de Egipto hasta que recibe las tablas de los mandamientos es de 49 días, y es el número 50 el día en el que reciben las tablas. Entonces, esa fundación mítica de aquel pueblo que simplemente sin ley no podía considerarse pueblo, pasa a una dimensión distinta, es decir, de reconocer el hecho de que toda norma jurídica y toda norma de vida establece un fin para la existencia de manera distinta, lo que permite permite colocar un objetivo y ordenar a ese pueblo, ¿no? Entonces de eso se trata la festividad que llevamos a cabo nosotros esta semana, y nuestros hermanos cristianos este fin de semana. Dani, mañana, en realidad ayer cuando el programa esté al aire, mañana porque estamos grabando en viernes, ustedes están convocando a un encuentro en nuestra histórica Plaza de Mayo, ahí frente a la catedral que tiene en su frente ese lindísimo momento del encuentro de José con sus hermanos, digo, el reencuentro en Egipto del pueblo judío. ¿Qué va a pasar en la Plaza de Mayo? La plaza nada. Bueno, en el Cabildo. La idea es que, sí, claro, que en el Cabildo, bueno. Sí, mejor. En Plaza de Mayo pasan muchas cosas, en el Cabildo pasan otras. Mañana por la noche, 7 de la tarde, vamos a volver a revivir un encuentro que se hizo hace casi 10 años atrás, en donde el cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco, invitó a los presidentes de la AMIA y del Centro Islámico a asignar un documento sobre la oposición a toda forma de terrorismo y fundamentalismo, nuestra condena. Y bueno, esto fue de algún modo llevada a cabo por a iniciativa del Instituto del Diálogo Interreligioso, en donde nuestro querido maestro Guillermo Marcó y Omar Abut, y que les habla, tuvo que ver con la fundación y el hecho de poder sacar este documento al aire, y en vísperas del encuentro que se va a realizar entre Shimon Peres, Mahmoud Abbas y el Papa. Omar y el Papa, vamos a... Estoy en medio de la calle, por eso hay mucho ruido. Bueno, entonces desde ahí que vamos a volver a resignificar este documento, firmando otro documento, conjuntamente con el actual presidente de la AMIA, el presidente del Centro Islámico y Fernando Gianetti, que es el responsable de la Comisión Arquidiocesana de Ecumenismo. Y creo que también, Dani... Es un momento de encuentro para todos nosotros, de festejo, de celebración y de esperanza, ¿no? También de ese documento que entregamos cuando fuimos en este viaje previo al viaje del Papa, que ahora cobra tanto más sentido, esta comitiva de argentinos que viajamos juntos, judíos, musulmanes y cristianos, y que entregamos un documento al digamos, presidente de Israel, que va a estar allí en la jornada de oración, a Shimon Peres, que dimos en llamar el Manifiesto de Jerusalén, que también ese es nuevo, digamos. Vamos a refrendar un documento viejo, que esto lo ha pedido expresamente el Papa, que se vea que hay un antecedente, digamos, en el trabajo que él viene haciendo, que no es nuevo, no es simplemente por haber llegado a ser Papa, sino tan lejos, pero bueno, venimos haciendo un trabajo muy grande, muchas personas, por las 3 comunidades, ¿no? Y creo que este Manifiesto de Jerusalén también pone de relieve todos este deseo de que los pueblos convivan en paz, ¿no?
Sí, yo creo que en definitiva pensar en la paz y la armonía entre los pueblos y la idea que el otro me importa y que el otro existe, que yo no puedo vivir sin el otro, es un modo de condena a los fundamentalismos y a los extremismos, ¿no? Porque nos acompaña este ímpetu de respeto, de convivencia, de saber la importancia de lo fraterno en nuestras disidencias y en nuestras condiciones que hacen a los acuerdos. Y creo que eso nos hace bien y la Argentina en este sentido es un ejemplo de diálogo para todo el mundo. Estamos conversando con el rabino Daniel Goldman. Dani, a casi 10 años de ese primer documento, a pocos meses de ese encuentro fortísimo en Jerusalén con con una nueva proclama, con un nuevo manifiesto, habiendo cobrado muchísima relevancia en la figura del Papa, como bien destacaba recién el padre Guillermo, el Papa marca que viene transitando como arzobispo de Buenos Aires un camino de diálogo, de encuentro, de ecumenismo. ¿Cuáles son los sabores y los insabores, o si querés, el debe y el haber en el camino a la paz desde el diálogo interreligioso? Mira, los sinsabores son muchos, pero no son tantos como los sabores, ¿no? Y esto me parece también importante, entender que ningún camino es fácil. Todo camino que uno emprende en los desafíos de la vida siempre son sinuosos, siempre va a encontrar lugares donde va a tener que caminar por un desfiladero, que va a haber momentos de lluvia, momentos de mucha sequedad, momentos en donde a uno lo pueden tildar desde iluso hasta traidor, pero creo que a la larga uno puede ver el fruto, porque en definitiva son cambios culturales lo que estamos buscando, y creo que esos cambios culturales se están dando, no solamente en Argentina, sino también en el resto del mundo. Y desde ahí me parece que tenemos que estar orgullosos en esta tarea. Yo siempre cuento lo siguiente: cuando por primera vez me invitaron a la iglesia a hablar, yo le comenté a mis padres y mis padres me dijeron qué locura. Cuando le comento a mis hijas acerca de que me invitan a un espacio que no pertenece específicamente a la comunidad judía, ¿sí?, una iglesia, una mezquita, a hablar, me dicen qué bueno, qué bárbaro. Bueno, creo que ese es el cambio cultural, y creo que las nuevas generaciones están dispuestas a ese cambio cultural. Por eso, ¿sí?, de esto se trata la educación, de esto se trata el superar prejuicios, de esto se trata el sentirse fraterno, hermano con el otro. Sí, sobre todo en una construcción que, como vos bien decías, tiene sabores y sinsabores, que demanda esfuerzo, pero que sobre todo cuando podemos vencer nuestros propios prejuicios, bueno, nos damos cuenta de cuánto más cerca estaba el otro de lo que uno pensaba, ¿no? Que a pesar de ser diferentes, cuántas son las cosas que nos unen. La otra vez entré en el perfil y de... algo más, Guillermo, que me parece importante y que sé que es un sentimiento compartido. El hecho de poder agradecer a la vida, y lo digo con mucha emoción, el hecho de poder agradecer a la vida, haber conocido hermanos de otras religiones que me representan, que me dicen, que me hablan, y que me hablan el mismo lenguaje prácticamente en el que yo desde mi tradición judía estoy hablando. Y desde ahí, ¿sí?, me parece que esto es algo muy relevante. Si hay gente en la que yo tengo confianza, ¿sí?, es en vos, Guillermo, y en Omar Abud, ¿no? Como símbolos pongo de aquello que fuimos construyendo durante años. Sí, bueno, eso es un sentimiento que hemos hablado muchas veces, muy compartido, ¿no? Que el amor y la fraternidad y el reconocimiento del otro y el valorarlo sobre todo es lo que te ayuda también a entender desde su cosmovisión, su manera de pensar, su sentir, que además es el sentir que representa a muchos otros que sienten de manera semejante, ¿no? Así que sí, en eso nos enriquecemos desde la diferencia también, ¿no? Sí, y en base a eso la confianza que se va creando es una confianza real de hermanos, ¿sí?, que es difícil de traducir en palabras, pero que tiene que ver con miradas, con gestos, con momentos en donde uno puede saber que los sinsabores no tienen que establecer el nivel
de ese espacio en donde tenemos que tirar todo por la borda, al contrario, ¿sí? Nos fortalece mucho más. Dani, con vos que tenés contacto con otros miembros de la comunidad judía, frente a todo lo que estuvo pasando esta semana, ¿no? Que bueno, después de la visita del Papa se fueron como recrudeciendo gestos de un lado y del otro que más bien hablaban de más distancia que otra cosa, ¿no? Bueno, ¿cómo mirás esto que está pasando? Bueno, yo creo que hay que hacer una distinción entre coyuntura política y ese sentido cultural al que hacía referencia antes. Porque si bien la coyuntura política puede marcar cosas muy del presente, tratando de bastardear todo lo que se viene haciendo, creo que la cultura marca una cosa diferente. Entonces, ante los embates culturales que uno realiza, muchas veces la dirigencia política reacciona de manera adversa en vez de aprovechar este momento, esta situación. Desde ahí creo que los pueblos después van a metabolizar lo que aconteció, lo que pasó, y seguramente van a presionar a sus líderes para que el camino de la paz sea el camino rotundo en el cual tengan que transitar tanto los pueblos como los líderes. Me quedé enganchado con eso de iluso o traidor, ¿no? ¿Cuántas veces son juzgados ustedes en este liderazgo que hace tantos años vienen llevando adelante por la cultura del encuentro que tanto proclama el Papa Francisco y por la que clamaba siendo arzobispo de Buenos Aires? Iluso o traidor. Algunos no te entienden porque dicen, bueno, estos pibes no tienen los pies en la tierra, en el fondo son un poquito naif y creen que esta utopía es posible, y otros mucho más fuertes tampoco te entienden y dicen, bueno, en el fondo están traicionando el rabino a su fe judía, el cura a su fe católica, el musulmán al islam. ¿Qué respuesta frente a eso? Mira, querido Max, al principio esto te causa escozor, te duele, te impone el hecho de fijarte si la verdad no tendrán razón, pero por otro lado cuando va transitando el tiempo uno va haciendo que su piel sea un poco más gruesa y se va dando cuenta de los resultados, y ahí es donde uno advierte que no estaban en la senda equivocada. Entonces esto es lo que va pasando, ¿no? Y creo que desde ahí es que uno tiene que empezar a valorar lo que lentamente durante muchos años venimos haciendo los tres, y que vale la pena que sigamos recorriendo ese camino, ¿no? Y además creo y que... por eso me parece que no hay que... Sí, por eso creo que no hay que tener... Mirá, lo más peligroso que puede pasar en la vida religiosa es que el miedo te paralice. Como dice Francisco, evidentemente cuando uno sale tiene la posibilidad de accidentarse, pero él también dice, prefiero una iglesia accidentada a una iglesia enferma, ¿no? Y creo que bueno, cuando uno sale de su propia caparazón, sin perder la propia identidad, porque me parece que es algo que remarcamos, Max, mucho los tres, que a los tres nos ha fortalecido nuestra propia identidad, lejos de mezclarnos. Pero también es verdad que todos tenemos ya un poquito de los otros. Y eso es un agregado que enriquece, no es algo que empobrece tu propia identidad, ¿no? Sí, sabes que en el texto bíblico, la pregunta que uno se hace, que hacían los exégetas, es ¿cuál es la palabra que más se repite? Entonces, en todas sus formas, la palabra que más se repite en el texto bíblico es Dios. Pero ¿cuál es la frase que más se repite? Y la frase que más se repite en el texto bíblico es al tirá, no tengas miedo, ¿no? Es interesante y creo que es muy sugestivo simbólicamente que el hecho de que aparezca en el texto bíblico como frase más reiterativa, no tengas miedo, está diciendo algo muy intenso. No tengamos miedo entonces. Dani, muchísimas gracias por acompañarnos, un gran abrazo. Gracias, Dani. Un abrazo, queridos. Chao, chao. Era el rabino Daniel Goldman, cofundador del Instituto del Diálogo Interreligioso. Elegiste, Señor, desde siempre arrecilla para hacerme, la mojaste con el agua de la vida, amasando sin descanso, noche y día, noche y día.
Padre Guillermo, a veces a mí me encanta sacarte de tu rol de conductor de este programa y como sos protagonista de muchas de estas cosas, bueno, meterte del otro lado, meterte un poquito de entrevistado. ¿Iluso o traidor? No, yo creo que iluso hay que ser en la vida porque, digamos, uno vive más que de ilusión que de esperanza, ¿no? De querer un mundo mejor, de eso estoy absolutamente convencido. Y bueno, traidor tampoco porque me parece que en realidad... ayer Francisco decía, el Papa Francisco, que hay algunos que creen que la Iglesia tiene que tener una sola verdad y entonces son los que quieren una Iglesia uniforme donde todo es distinto, digamos, cuando no se acepta la variedad, la riqueza, ¿no? de lo diferente. Y bueno, yo entiendo que es un camino diferente. Lo que pasa es que mucha gente cuando lo mira de afuera no entiende que, por ejemplo, cuando rezamos juntos, rezamos cada uno en orden, en tanda sucesiva, no rezamos juntos, por ejemplo. Porque yo entiendo perfectamente que rezo distinto. O sea, no es un enchastre, no es un pegote. Y no hacemos una mezcla, yo no le rezo a Alá, porque no profeso la fe islámica. Y en eso tengo muchísimo respeto por quien la profesa y que rece como reza siempre. Yo le rezo a Jesucristo, nunca dejo de rezarle a Jesucristo. Y pedir por medio de él. Entonces en eso yo me siento muy tranquilo porque yo no traiciono para nada mi propia fe. Ahora, lo cual no significa que nos enriquezcamos mutuamente y que sí, como pauta del Instituto de Diálogo Interreligioso, cuando nosotros hablamos de religión, lo hacemos a título informativo exclusivamente, digamos. No tengan miedo, la frase que más se repite en las Sagradas Escrituras. No tengamos miedo y atrevámonos a lanzar. Seguimos juntos acá en Radio Rivadavia. Quédate que nos encontramos entre el cielo y la tierra. Templada en el horno de tu amor. Templada en el horno de tu amor. Con alma soy Señor por tu bondad, dulce alfarero. Se convierta en servicio entre lo humano. Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Estamos en comunicación telefónica con Omar Abud, otro de los cofundadores. Escuchábamos hace instantes la nota que también grabamos el día viernes con el rabino Daniel Goldman. Ahora estamos conversando telefónicamente con Omar Abud, cofundador del Instituto del Diálogo Interreligioso y uno de los grandes protagonistas de estos días. Acompañó al Papa Francisco en su peregrinación a Tierra Santa y lo tenemos mientras grabamos esta nota. Él está en Ezeiza embarcando nuevamente para acompañar al Papa junto al rabino Abraham Skorska en el encuentro del domingo, en este encuentro de oración que va a celebrar el Papa junto al presidente de Israel y al presidente de Palestina. Omar, ¿cómo estás? Max Gulmanelli y el padre Guillermo Marcó te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Yo estoy acá preparado ya para partir a tan trascendental encuentro, ¿no? Bueno, vamos a dividir esta nota en dos, Omar, si te parece, que es primero que nos cuentes lo que fue, digamos, tu experiencia allí en Jordania, en Belén, en la misa, y después en Israel junto al Papa Francisco. Bueno, la verdad es que a veces, Guillermo, vos viste que nosotros lo charlamos muchas veces. No hay tantas palabras para describir una experiencia de estas características, porque bueno, uno puede hablar de emoción, pero no es exactamente una emoción, o sea, es algo que tiene que ver con lo trascendente. La experiencia es muy externa en cuanto a la visualización, en cuanto a la cantidad de actividades que se realizan, pero muy interna en términos de lo que uno propone en sentido de misión, correcto. Es decir, nosotros hace muchos años que trabajamos en esto. Yo escuchaba mientras estaba en la espera del teléfono esto que vos mencionabas, la cuestión que tiene que ver con que nosotros nos informamos acerca de lo que es la religión del otro y no necesariamente hablamos de teología.
terminás de comprender ese tipo de palabras cuando vos tenés experiencias como esta, ¿no? En definitiva, las búsquedas, las sensaciones, la ejemplaridad que tiene su santidad, ¿no es cierto? Porque yo simplemente me siento dos cosas en este viaje. Primero, un testigo, ¿cierto? O sea, de hecho, la iniciativa central y el carácter central, ¿no es cierto? Lo que le pone la relevancia es la idea que tuvo el Papa de hacer este viaje. Y en segunda instancia, soy un representante de una ONG que fundamos hace muchos años, el Instituto del Diálogo Interreligioso, que para nosotros es no es exactamente un orgullo, es una construcción y es un desafío. A mí me comentaban otra vez, bueno, en realidad están haciendo historia. Y la verdad que nosotros con el Instituto nunca quisimos hacer historia, siempre lo que estamos pensando es en mañana, es en términos de futuro, en el tema de la construcción que tiene que ver con la paz, con crear más comunidad, ¿no es cierto?, con generar espacios de reflexión y tratar de bajar también, ¿no es cierto?, los niveles de conflictividad, ¿no es cierto?, que existen en nuestro país, porque si hay algo que también hemos fundado desde el Instituto es una visión del diálogo interreligioso incorporado a la cuestión de la argentinidad y que tiene que ver con la esencia contra del ser nacional. Por los hechos puntuales, ¿no es cierto?, obviamente el que vivimos en el Muro, la misa en el cenáculo fue impresionante en términos de mensaje, también la misa en Belén, que fue recibida con un tipo de cariño de la gente, porque eso es lo que genera el Papa, ¿no es cierto? A donde va se siente el amor de la gente, ¿no es cierto? Y ese amor es como que se comparte. Omar, vos participaste junto con el padre Guillermo, junto con el rabino Daniel Goldman, de esa peregrinación que fue histórica en el mes de febrero, donde 45 argentinos de las 3 religiones compartieron la cultura del encuentro en Tierra Santa y en Roma. ¿Cómo fue el momento, me imagino no te lo esperabas, en el que el Papa Francisco te pide que lo acompañes a su peregrinación a Tierra Santa? Estábamos en la audiencia, estábamos con el padre Guillermo y con Daniel y con el resto de los peregrinos, y él comenta, así en términos de la descripción del tipo de viaje que iba a realizar, que le iba a acompañar un judío y un musulmán. Y después cuando, digamos, había terminado la formalidad, ¿no es cierto?, dentro de lo que se puede hacer con 45 argentinos en términos de formalidad, bastante poco. Me dice, bueno, mirá que claro, es muy poco, pero también a la vez no es una cosa, es una cosa que por ahí sorprende afuera, ¿no es cierto?, pero fue una audiencia muy, muy cariñosa y muy afectiva. En ese momento él me dice, mirá que el musulmán que me va a acompañar sos vos, ¿viste? Entonces yo creo que todavía la sensación de perplejidad me dura, a pesar de haber transcurrido ya el viaje. Uno siempre pide en estas cuestiones poder estar a la altura de las circunstancias y nunca sabés si estás, ¿cierto?, por lo menos tratás. Y bueno, y lo vivir obviamente como experiencia son esas cosas que te marcan no solamente los antes y los después, ¿no es cierto?, sino que te hacen tener una visión del después y otras características. Y bueno, la verdad que cuando estuvimos en el Muro, yo recordé muchas cosas. Imagínate que te pasan secuencias de tu vida. Para nosotros el Muro es la pared de Burak, ¿no es cierto?, que es donde el animal mítico que lleva al profeta al viaje a los cielos y a los infiernos descansa sobre esa pared y lo lleva, o sea que para nosotros también tiene un valor emblemático especial. Y en esa secuencia de cosas que te pasan me acordé mucho también de cuando decidimos de alguna manera hacer el instituto, ¿no? Porque la verdad que nosotros pensábamos en un impulso que tuviese, no un basamento en el afecto solo, ¿no es cierto?, sino en una verdadera construcción que no dependiese del ámbito institucional formal. Entonces, en ese sentido, la característica que tiene, yo siempre lo digo y lo he dicho en muchos reportajes, este tipo de entidad, ¿no es cierto?, que está basada en algo que no solamente tiene que ver con el afecto que se genera, con la construcción que se hace, con el mensaje que se lleva también, sino con una cuestión en el tiempo netamente humana, ¿no es cierto?, que no depende exclusivamente del ámbito institucional y sus vaivenes culturales, ¿no? Omar, ahora en concreto, digamos, cuando vos participaste de todas estas cosas, ¿tuviste oportunidad de interactuar con otros musulmanes? ¿Te preguntaban, digamos, cómo era tu situación frente a esta realidad? Absolutamente. Estuve con musulmanes, ¿no es cierto?, eminentes, como es el príncipe de Jordania, el rey, sus ministros, y después también mezclado en Jordania con la gente. Porque me sorprendió el nivel de gratificación que tenían por la visita del Papa.
O sea, en Jordania en particular tenían el orgullo de haber recibido las 4 últimas capas, pero en particular a el tipo de aspecto, ¿cierto?, en lo que se ha presentado su figura, ¿no es cierto?, y lo esperanzado también que estaban con el tipo de mensaje que podía dar él, y bueno, creo que por lo que he leído y recogido en términos de comentarios posteriores al viaje, ha sido más que positivo y muy sentido desde el punto de vista de los musulmanes. ¿Qué miedos te provocaba la previa a la visita y qué expectativas y cómo se cumplieron allá? O sea, ¿cuáles eran tus grandes expectativas de esta peregrinación, de este viaje, tus temores, y si se cumplieron o si la realidad te presentó otra cosa? No, miedo no es cierto, o sea, porque desde que leí el artículo, ¿no es cierto?, de que su santidad iba a ir un papamóvil abierto, si te referís a ese tipo de miedo, ¿no es cierto? Sí, a ese y al miedo del desencuentro también, ¿no? Al fracaso que podía significar tamaño desafío. No, pero el fracaso, nunca hubo posibilidad de fracaso, ni siquiera aunque con el tema de la reunión del domingo. O sea, desde el punto de vista de la espiritualidad, si se puede utilizar la palabra éxito, esto ha sido un éxito completo. El Papa hizo de pontífice, construyó el puente, ¿no es cierto?, invitó a su casa para una jornada de oración. La intención sola de peregrinar a la zona más caliente quizás del planeta, y en términos históricos el conflicto más viejo del mundo moderno, implica un grado de compromiso al cual uno no, si trabaja en esta materia y en este ámbito, no debe rehuir, ¿no es cierto? Y los miedos que los personales, si te referís, son las propias a veces inseguridades, justamente lo que yo te decía antes, ¿no es cierto?, de poder estar acompañando, entender la misión del mensaje y ponerse en el lugar exclusivo de, como te decía yo, mío, de representante del Instituto del Diálogo y de testigo. Y además tenemos lo de ahora, lo que viene, ¿no? Lo que ya va a haber pasado cuando nosotros estemos al aire el domingo, pero digamos que sí, del encuentro del cual vas a ser también un testigo, ¿no? Importante. También, eso lo vimos con mucha esperanza, con las dificultades que tienen los hechos de lo político, ¿no es cierto? Acá no se puede hablar, yo recién lo mencionaba, y me reitero, en términos de éxito y fracaso, ¿no es cierto? La misión del jefe espiritual ya está cumplida por demás. Después el orden coyuntural político ya va a ver si está a la altura de las circunstancias para dar la respuesta que el mundo está esperando. Entonces, pero más allá de eso, siendo una jornada de oración, depositamos la fe en Dios, Guillermo, y rogamos para que salgan bien las cosas, y esperamos que tanto en diferentes puntos del planeta y todo eso nos puedan acompañar, y bueno, hasta ahora, ¿no es cierto?, con la vía diplomática y con todos los acuerdos y todo eso, no hemos tenido una cantidad de avances efectivos que lleven una solución definitiva a la zona. Bueno, problemas con el orden trascendente, a ver qué pasa. Sí, en este sentido, Jorge Castro, un prestigioso analista internacional, el domingo pasado en nuestro programa resaltaba lo inédito del hecho del Papa Francisco, que más que una gestión diplomática los invita a su casa a un encuentro de oración, nos invita al encuentro, ¿no? Yo creo que esto, si se quiere, si uno lo quiere analizar desde el punto de vista político, más incorrecto que yo he visto en mi vida, porque una persona que tiene el 97% de aceptación, de imagen positiva a nivel mundial, ¿no es cierto?, que vaya, ¿no es cierto?, al lugar donde de alguna manera siempre ha habido excepciones, en términos diplomáticos, ¿no es cierto?, y quiere abrir una puerta en términos espirituales, habla de un nivel de compromiso asombroso. Y por otro lado, también resulta curioso que las dos personas que invita a rezar no son precisamente las dos personas que representan los partidos religiosos, ¿no? Es como paradójico, ¿no? O sea, tanto el movimiento sionista que representa el presidente Pérez como el movimiento que representa el presidente Abbas, son dos movimientos que tienen su raigambre más bien en política social, no tanto en la más religiosa, ¿no? Pero sin embargo, bueno, aceptan este desafío también de ir a hacer un encuentro espiritual con Francisco, ¿no? Pero bueno, viste que la política en general, y te lo digo también como participante de la política y como político, ¿no le parece que para que la política pueda tener el éxito definitivo en términos de hacer, como tiene su función, ¿no es cierto?, ordenar y hacer feliz a la gente, el carácter que le aporta a la trascendencia, ¿por qué no empezar a pensar en política con trascendencia? Y bueno, sin duda que es todo un desafío. En eso vos tenés también un doble rol, ¿no? Le contamos a la gente que Omar Abud, además de haber sido un dirigente comunitario y haber practicado la fe islámica, que es una fe laica,
tiene, digamos, compromiso político y tiene, sobre todo, digamos, una trayectoria en la política argentina, ¿no? O sea, que ojalá puedas hacer política desde este lugar también, ¿no? En instantes vamos a... Pero voy con la intención de peregrino. Absolutamente. Pero volvemos enseguida sobre este doble rol de nuestro amigo Omar Abud, y en algún momento lo vamos a ampliar más con vos aquí en el piso a tu vuelta. Quédense en Radio Rivadavia, que enseguida continuamos hablando con Omar Abud sobre este desafío enorme. Está embarcando camino a Roma para acompañar este encuentro entre tres grandes líderes y con ellos todos nosotros anhelando la paz. Enseguida nos reencontramos acá en Radio Rivadavia, entre el cielo y la tierra. Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Continuamos con Omar Abud, cofundador del Instituto del Diálogo Interreligioso, acompañante del Papa en la peregrinación a Tierra Santa de la semana pasada, y como te decíamos antes, mientras lo entrevistamos el día viernes, ya en Ezeiza, con un pie en el avión, para acompañar al Papa en este enorme, trascendental encuentro de oración en el Vaticano entre Shimon Peres y Mahmoud Abbas. Omar, ¿cuáles son, destacábamos hace un ratito, es un encuentro religioso, el Papa no hace una gestión diplomática? ¿Qué impacto diplomático en el proceso de paz, cuando venimos de un fracaso del proceso de paz con la mediación de los Estados Unidos, del secretario de Estado Kerry? ¿Cuál es la expectativa de que desde la oración, desde la cultura del encuentro, pueda haber un hito, ¿no? Un cambio grande en el proceso de paz? Sí, yo creo que el símbolo es para la gente. Yo creo que esencialmente no es solamente un mensaje para la diplomacia a nivel mundial o a la política. Esto es algo que impacta directamente en la gente. A quien más le ha llamado la atención este tipo de iniciativa es al pueblo, digámoslo de esa manera. Y ese es el mensaje donde normalmente Papa sí tiene obviamente un mensaje para el poder político, pero en general la mayoría de sus mensajes son para la gente. Me parece, ¿no es cierto?, que tomando conciencia la gente y llegando a ver, en términos de una propuesta, de una alternativa distinta, encabezada por él, los niveles de expresión van a aumentar, pero de parte de la gente, para llegar a acuerdos. Me parece que va a tener que ver más con eso, la particularidad de este momento de oración, ¿no es cierto? Y también, obviamente, apelar a la buena voluntad de los gobernantes, ¿no? O sea, para que de una manera den este paso trascendente, necesario, esperado, ¿no es cierto?, que tiene todo este tipo de connotación. O sea, todos nosotros, o sea, tanto vos como el padre Guillermo, como Daniel, hemos nacido con este conflicto encima, correcto. Si hay algo, ¿no es cierto?, que nosotros recordamos a lo largo de la historia y lo que veíamos en los diarios, es que esto ya estaba antes de que nosotros naciésemos, ¿no es cierto? Quizás tengamos la dicha de ver cómo se termina también. ¿Vos percibiste en la gente durante el viaje, en la gente de tanto jordanos como en la gente en Belén o la gente en Israel, sí, que ellos sí quieren la paz? Sí, absolutamente. Siempre lo he visto. Lo vimos, Guillermo, juntos en el mercado, caminando con nuestros amigos peregrinos. ¿No es cierto? Vimos algún problema de que uno no le venda al otro, o otro no le compre al otro, o no se traten, o se diferencien, o se distancien. ¿No es cierto? Me parece que, como Pérez también nos dijo cuando fuimos en encuentro, en definitiva la paz la construyen los pueblos. Pero este es un mensaje para el pueblo, ¿no es cierto? Y el pueblo le dará el mensaje a los dirigentes, o sea, por carácter transitivo. Me parece que es una oportunidad, que aparte si este conflicto de alguna manera llega a un tipo de acuerdo, un tipo de arreglo, es apoyado por la comunidad internacional, que creo que pacifica toda la zona. Ojalá que así sea, Omar, ¿eh? Y bueno, realmente te deseamos de corazón que este peregrinaje que encarás por segunda vez, bueno, rinda sus frutos y puedas traer a nosotros acá a la Argentina, que también tanto lo necesitamos, este espíritu fraterno de diálogo para construir paz. ¿Tienen presente, tenés conocimiento, Omar, de cómo va a ser el encuentro del domingo? Sí, va a haber tres momentos de oración, uno por cada comunidad religiosa, y durarán entre todos aproximadamente 10 minutos, en los cuales va a haber interludios musicales en el medio con características particulares de cada una de las tradiciones, y posteriormente, para finalizar, va a haber una palabra del presidente Abbas, otra del presidente Pérez, y finalmente va a dirigir un mensaje a todos su santidad. ¿Y quién va a liderar el momento de oración cristiana, el momento de oración judía y el momento de oración musulmana? No lo sé, eso no lo sé. No sé
no sé ni siquiera si nosotros tenemos participación, pero tampoco hace falta, ya el hecho de sentarse y ver, ¿no es cierto?, y poder acompañarse es un privilegio único. A lo mejor te hace encantar, Omar. Omar va preparado, es un todoterreno. Si me hace encantar a mí, ¿no es cierto?, difícilmente arriben algún tipo de acuerdo. Omar, muchísimas gracias por acompañarnos, un fuertísimo abrazo, estamos ahí con vos, acompañándolos a todos en la oración. Ponemos, no te quiero cargar la mochila, pero digo, tenemos mucha esperanza en que este encuentro de oración, de diálogo pueda generar canales de paz. Acompáñenme acá, muchachos, no hace 2 días que estamos trabajando en esto. Siempre sabemos nosotros, los que hace muchos años que estamos, que es muy difícil construir y es muy fácil destruir. Correcto, nos ha pasado más de una vez con el padre Guillermo, con Dani, contigo mismo, Maxi, o sea, tendría que nombrar un montón de gente. Desde que hemos dado pasos, y después por una desaveniencia, una palabra mal dicha o mal interpretada, se retrocede para atrás en general, ¿no es cierto?, por visiones que tienen otros, ¿no es cierto?, en términos de lo que es el liderazgo y lo que es la construcción. Omar, muchísimas gracias y muy buen viaje. Gracias, un abrazo. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Era Omar Abud, cofundador del Instituto del Diálogo Interreligioso, subiéndose al avión rumbo a Roma para acompañar al Papa en este histórico encuentro de oración por la paz, que desde aquí queremos acompañar y también queremos ser constructores y líderes de paz. Entre el cielo y la tierra, con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Continuamos Entre el cielo y la tierra. Padre Guillermo, bueno, programa intenso, ¿no? Nuestra conversación con el rabino Daniel Goldman, recién con Omar Abud, ambos grabados el día viernes, Omar ya partiendo para Roma. Esta semana es una semana muy particular también, ¿no? Es la semana por la oración para la unidad de los cristianos. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en que hay un pedido de Jesús muy expreso, que todos sean uno, y la realidad es que no todos somos uno, es decir, en distintos momentos de la historia, algunos se descindieron del tronco madre de la Iglesia Católica, la pelea con los ortodoxos en el siglo VIII. ¿Ese es el primer quiebre? Sí, bueno, siempre ha habido pequeños quiebres, digamos, de modos diferentes. Pero la gran primera separación es sí, esa. Hay toda una gran discusión entre la Iglesia de Oriente y de Occidente. Es un tema más de poder político que de otra cosa, porque en Oriente habían quedado los emperadores romanos todavía, y existía lo que se llamaba el césaropapismo, o sea, había el patriarca de Constantinopla, era elegido por el emperador. Bueno, en muchas de estas discusiones hay discusiones de quién nombra a los obispos, por ejemplo, ¿no? Como la discusión en Occidente fue la guerra de las investiduras, quién investiga a los obispos. En Alemania, por ejemplo, antes de que Alemania se separara de la Iglesia Católica, los reyes tenían la costumbre, o el emperador de Alemania, de nombrar a príncipes arzobispos. Entonces, de esa manera el principado recaía solo en una persona, y el día que esa persona cesaba en funciones, como pasa con los obispos, él tenía derecho a nombrar otro, con lo cual los principados, los ducados, los marquesados y los condados no eran heredados por familias, ¿no? Entonces era todo un tema complicado. Bueno, esa discusión en Roma decía, no, los obispos los nombro yo, son personas religiosas, no son personas con poder. Bueno, y esa guerra que estuvo como muy en el corazón de Alemania, lleva en un momento a que, digamos, el Papa excomulga al emperador. El emperador tiene que hacer un viaje penitencial porque los súbditos le empiezan a desobedecer, y lo tiene, bueno, en la época de Bonifacio VIII, digamos, en el famoso camino de Canosa, lo tiene, digamos, esperando 2 días abajo de la nieve, después recién lo recibe para levantar la excomunión, ¿no? Pero bueno, era tan inmenso el poder que tenían los papas en Occidente, que tenían esa prerrogativa, ¿no? Como que eran también aquellos que delegaban, por eso los emperadores, desde Carlomagno en adelante, que se hace coronar por el Papa, el Papa era quien delegaba la corona temporal, su tiara que tenía la triple corona, la corona temporal la delegaba en los reyes. Y por lo tanto tenía el poder de quitárselas también, el poder de excomulgar y el poder de quitarle el poder a un rey. Entonces, bueno, toda esta cosa que en realidad fue todos, la mayoría de temas políticos o de poder, hicieron que también en Europa se escindiera, digamos, distintas comunidades de la Iglesia Católica. La de Lutero, Calvino,
en la reforma del siglo XVI, ¿no? Sí, hubo reformas que quebraron a la Iglesia, pero también hubo grandes reformadores que a veces reclamando lo mismo hicieron grandes reformas hacia adentro. Estoy pensando en San Francisco, en Santo Domingo, en San Ignacio. Sí, sin duda. Bueno, después también a esa reforma de la reforma protestante, hay que pensar ahí en Enrique VIII, que quería divorciarse de Ana Bolena y el Papa no le daba la nulidad. Además era la hermana del rey de España, era un tema también político, no habían tenido hijos, y entonces él, decide para poder divorciarse. Después tuvo unas 5 mujeres más. Cuando se cansaba las mandaba a la torre y las mataba, pero él fue el fundador de la iglesia anglicana, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que surgen como iglesias nacionales, ¿no? La iglesia luterana en Alemania, la iglesia anglicana, y es el tiempo de las reformas, ¿no? Danesa, protestantes. Corregime si me equivoco, vengamos para acá varios siglos, ¿no? Vengamos para el hoy. Me da la sensación, y lo hemos hablado muchas veces, de lo que es el diálogo interreligioso, que está muy avanzado, que se ha hecho mucho camino. Vos sos un gran protagonista de eso, sin duda. Pero en lo que es el ecumenismo, lo que es el encuentro entre cristianos, lo que va a pasar esta semana que estamos empezando, me da la sensación de que no está tan avanzado, que todavía hay como mucha desconfianza desde los diferentes lugares. Mira, por ahí está avanzado desde el punto de vista, o sea, de las iglesias más históricas. O sea, está avanzado con la Iglesia de Oriente, está avanzado con las confesiones anglicana o luterana, donde hay casi, yo te diría, cierta seriedad teológica. Lo que pasa es que también, como digamos, al haber abierto la puerta a la reforma, a la libre interpretación de la Escritura, y que cada uno que interpreta la Escritura de otra manera tiene derecho a abrir su propia iglesia o su propia tradición o su propia secta, en definitiva, hay todo un mundo que incluso las iglesias históricas, evangélicas, no reconocen. Y que, digamos, no sé, uno ve un montón de expresiones hoy en día de pequeños pastores o de grandes pastores o de iglesias, como por ejemplo la Iglesia Universal, donde la que es muy difícil mantener un diálogo, porque, digamos, la verdad que uno no ve seriedad teológica en lo que plantean, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de esta semana de oración por la unidad de los cristianos? Bueno, que más allá de todas estas cosas que uno ve, también es un escándalo estar divididos, ¿no? Entonces, me parece que es bueno juntarse a rezar para pedir la unidad. Es un don que viene de lo alto. Más o menos lo que hace Francisco allí en Roma con los políticos. Bueno, también está bueno que los cristianos nos juntemos a rezar para que algún día podamos estar más unidos. ¿Ves un escenario de posibilidad de eso? Yo la verdad que no es un campo en el que trabaje, así que no tengo idea en qué. Lo que te estoy diciendo es más lo que conozco, que es a título informativo. ¿Y hay actores en la Iglesia Católica que estén más abocados a ese diálogo? El padre Fernando Gianetti es el delegado diocesano para el diálogo ecuménico e interreligioso. Y que yo sepa, fraternamente hay buena relación, es decir, en general, cuando nos encontramos pasa un poco lo mismo, tenemos buena relación. De hecho, el Papa, el cardenal Bergoglio en Buenos Aires hacía un programa con un pastor y con el rabino Skorka. Y bueno, yo lo he escuchado a este pastor hablar muy bien de él, obviamente. Bueno, para un pastor hablar muy bien del Papa es una cosa, bastante curiosa, ¿no? Ellos no aceptan tampoco la primacía de Roma ni la doctrina católica. Entonces, la reforma protestante, en cierto sentido, también es complicado saber con quién dialogás. Porque, bueno, cuando dicen, no, los evangélicos somos el 9%, sí, si uno junta todo lo que se llama iglesia evangélica, son el 9%. Pero dentro de ese 9% no es que hay una iglesia evangélica. Dentro de ese 9% hay el 0,23 que tiene cada una, o sea, porque son muchísimas. Rezaremos intensamente esta semana por la unidad de los cristianos en la Argentina y en el mundo, y me parece que es una semana también para ser agentes de paz, multiplicadores de paz. Me parece que si algo nos tenemos que llevar, porque Medio Oriente, para los que vivimos en Buenos Aires, en Salta o en Santiago del Estero, nos queda lejos, pero a veces hay mucho conflicto y muchos problemas de convivencia en nuestro día a día. Así que no tiremos la pelota afuera, mirando Medio Oriente, hagámonos cargo de ser constructores de paz mañana en nuestros laburos cada uno, con nuestras familias, con nuestros amigos. Y acá cerca. Padre Guillermo, se nos acabó el tiempo, nos vamos a reencontrar la semana que viene. Nuevamente felicitaciones para nuestro operador estrella por su premio ganado en los Estados Unidos, Toto Berlingeri, siempre es un gusto. En la producción general nos acompañaron Elías Cisterna y Pedro Fernández. Padre Guillermo, buena semana. Buena semana, que Dios los bendiga a todos.
Acompañaron Entre el cielo y la tierra la Fundación Fragua. Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Filco habla de vos. Heladeras Filco, con toda la tecnología de termotanques RIM. En Arcor creemos que el mundo necesita más momentos mágicos. Por eso llevamos nuestros productos a más de 120 países, para que millones de personas los disfruten en todo el mundo. Arcor, alimentando momentos mágicos. ProvinciaNet, nuevos emprendimientos tecnológicos, es la empresa del Grupo Provincia que brinda soluciones tecnológicas a los sectores públicos y privados. Tecnología al servicio de una provincia más moderna, más desarrollada. Conoce más de la empresa ingresando a www.provincianet.com.ar. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación, Daniel Scioli. Y Praga Comunicaciones.